Nunca había escuchado nada igual en toda mi vida. Durante años, el sonido del mundo me había sido un misterio, un silencio profundo que me envolvía en su abrazo frío. Hasta que un día, sin avisar, algo cambió. Algo que jamás hubiera imaginado. Mis oídos volvieron a percibir los sonidos, los murmullos, los secretos de la vida cotidiana. Y con ellos, todo lo que creía conocer sobre las personas que me rodeaban. Lo que escuché aquel día no solo me sorprendió, me cambió para siempre. Te invito a que te quedes conmigo, porque esta historia no es solo mía, es de todo. Es la historia de cómo un simple acto de bondad puede transformar vidas de maneras que nunca imaginamos. Antes de continuar, si te gusta este tipo de historias que inspiran y conmueven, suscríbete a nuestro canal True Tales Study. Dale like a este video y comenta abajo cuál fue tu momento favorito. Cada gesto de apoyo nos ayuda a traer más historias que calientan el corazón. Me llamo Alejandro y durante los últimos 20 años fui un hombre de negocios exitoso. Un millonario acostumbrado al lujo, a la discreción y al poder que viene con el dinero. Tenía casas en varias ciudades, coches que muchos solo podían soñar y empleados que me obedecían al instante. Pero lo que me distinguía no era mi fortuna, sino algo que nadie conocía. Yo era completamente sordo desde que tenía 15 años. Perder el oído fue un golpe devastador. Al principio pensé que mi mundo se había detenido, que nunca más podría sentir la conexión humana de forma normal. Aprendí a leer labios, a interpretar gestos, a comunicarme con señas y mensajes escritos. Sin embargo, siempre había algo que me faltaba. La capacidad de escuchar la voz de alguien que te necesita. Un grito de auxilio, un susurro de cariño o incluso un simple gracias dicho con sinceridad. Nunca me atreví a contarle a nadie mis sentimientos más íntimos sobre la sordera. Para el mundo era un hombre fuerte, exitoso y en control. Pero dentro de mí había un vacío que ni todo el dinero podía llenar. Fue entonces cuando decidí someterme a un procedimiento experimental. No quería que nadie lo supiera. No quería que mi imagen se viera afectada. Así que lo hice en secreto. El día de la operación, mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Los médicos me aseguraron que todo saldría bien, que mi capacidad auditiva regresaría poco a poco. Al despertar, sentí un zumbido extraño. Era como si el mundo estuviera despertando conmigo. Poco a poco, escuché los pitidos de las máquinas, las voces de los enfermeros, el murmullo lejano de la ciudad, a través de la ventana. Un sentimiento de emoción mezclado con miedo me inundó. Estaba escuchando otra vez, y no tenía idea de lo que eso significaría para mí. Esa misma tarde, decidí salir a caminar por mi barrio, usando audífonos que me ayudaban a filtrar el sonido mientras mi cerebro se acostumbraba al nuevo estímulo. Lo que sucedió mientras caminaba cambió todo. Al doblar la esquina de una pequeña plaza, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Una voz temblorosa, casi inaudible, decía: «Por favor, alguien ayúdeme». Mi corazón dio un salto. Era débil, frágil, pero había desesperación en cada palabra. Seguí el sonido hasta un pequeño callejón, y lo que vi me partió el alma. Una niña de no más de 8 años estaba sentada en el suelo, abrazando sus piernas, con lágrimas corriendo por su rostro. Tenía hambre, frío y miedo. Al acercarme, traté de hablarle con suavidad, usando la voz que recién había recuperado. «Hola, ¿está bien?», pregunté. Ella levantó la cabeza lentamente, como si no creyera que alguien podía escucharla de verdad. Su mirada era mezcla de sorpresa y alivio. Me contó que se había perdido mientras jugaba en el parque, que no sabía cómo regresar a su casa y que nadie la había buscado aún. Sin pensarlo, le ofrecí ayuda. Saqué mi teléfono y llamé a la policía y a un refugio cercano. Mientras esperábamos, le ofrecí agua y algo de comida que llevaba en mi bolso. En sus ojos vi un brillo de esperanza que hacía mucho tiempo no sentía. Fue en ese momento que algo dentro de mí cambió. Por años había vivido encerrado en mi mundo de riqueza y poder, ignorando lo que sucedía más allá de mis lujos. Y de repente, al escuchar el miedo y la voz de una niña, comprendí lo esencial. El mundo necesita bondad, no la fama, no el dinero, no los lujos, sino pequeños actos de amor que cambian la vida de alguien. Cuando llegó la policía, se llevaron a la niña con la promesa de encontrar a su familia. Yo me quedé allí, con el corazón latiendo como un tambor, sintiendo que algo dentro de mí despertaba de verdad. Esa noche, en mi mansión, no pude dejar de pensar en ella. Sentí un vacío, que solo podía llenarse actuando, haciendo algo más que solo mirar desde lejos. Así que al día siguiente, decidí crear un fondo de ayuda para niños perdidos y familias en crisis, asegurándome de que ningún niño jamás se sintiera solo como aquella pequeña. Pero la historia no termina ahí. Unos días después,
Mientras caminaba por el parque otra vez, escuché otra voz. Esta vez era la de un anciano que había caído al suelo y no podía levantarse. Gracias a mi oído recién recuperado, pude oír su llamado de ayuda y acudir a tiempo. Le ofrecí mi brazo y lo ayudé a sentarse en un banco. Sus manos temblorosas me sujetaron con fuerza y sus ojos me miraron con gratitud. Me dijo: no sé cómo agradecerte, joven, realmente me salvaste. Sentí algo cálido en mi pecho, por primera vez en mucho tiempo. No estaba preocupado por cómo me vería la gente o qué pensarían mis empleados. Solo existía ese momento de conexión humana, pura y simple, que no se puede comprar ni fingir. Durante las semanas siguientes, comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido de un perro ladrando por la noche, el murmullo de los niños jugando, el susurro del viento entre los árboles. Cada pequeño sonido se volvió una fuente de alegría y al mismo tiempo una oportunidad de ayudar. Comprendí que escuchar no solo era un regalo para mí, sino una herramienta para hacer el bien. Un día, mientras caminaba por un café local, escuché algo que me conmovió profundamente. Una madre joven hablaba con su hija pequeña, intentando explicarle que no tenían suficiente dinero para comprarle zapatos nuevos. La niña, con voz dulce y triste, le dijo que no importaba, que ella estaba feliz con lo que tenía. No pude contenerme. Me acerqué, ofrecí ayuda discretamente y compré unos zapatos nuevos para la niña. La madre me miró con lágrimas en los ojos, sin palabras, solo con un gesto de gratitud. La pequeña me abrazó con fuerza y dijo: gracias, muchas gracias. En ese instante, comprendí que mi vida había cambiado de manera irreversible. El dinero seguía estando allí, pero ahora tenía un propósito más grande: usar mis recursos, mi oído recuperado y mi posición para hacer el bien. Cada acto de bondad se sentía como una inversión en felicidad, una semilla que podía crecer y transformar vidas. Con el tiempo, la fundación que creé comenzó a tener un impacto real. Niños perdidos encontraron hogares, familias en crisis recibieron ayuda, y yo, Alejandro, aprendí algo que el dinero nunca me enseñó: la verdadera riqueza está en escuchar, en atender, en actuar con bondad. Recuerdo claramente un día en particular. Estaba en una reunión importante de negocios y uno de mis socios comenzó a hablar sobre ganancias y mercados, pero en mi oído percibí un pequeño murmullo de alguien que necesitaba ayuda cerca de la ventana del edificio. Sin pensarlo, salí de la sala y encontré a un joven intentando pedir comida. No llevaba dinero, no pedía limosna de manera agresiva, solo necesitaba una oportunidad. Lo llevé a mi fundación, lo ayudé a conseguir un empleo y un lugar donde vivir. Meses después, me envió una carta agradeciendo la oportunidad que le había dado. Esa carta, esas pequeñas historias, se fueron acumulando en mi corazón. Cada una era un recordatorio de que mi vida había cambiado por completo gracias a mi oído recuperado y, sobre todo, gracias a mi decisión de escuchar con el corazón, no solo con los oídos. Hoy, cada vez que camino por la ciudad, escucho las historias que antes eran silenciosas. Escucho las necesidades, los temores, los sueños. Y cada vez que puedo, intervengo, ayudo, doy una mano amiga. Porque la bondad no es un acto único, no es un gesto que se agota. Es un flujo constante que crece y se multiplica cuando se comparte. Y lo más hermoso de todo es que no necesito reconocimiento. Cada sonrisa, cada gracias sincero, cada abrazo que recibo en secreto, es más valioso que cualquier cheque millonario. Hoy sé que escuchar de verdad significa más que solo oír palabras. Significa entender, sentir, conectar y actuar. Así que, si algo quieres llevarte de esta historia, recuerda esto: la bondad es contagiosa. Un pequeño acto puede cambiar la vida de alguien para siempre. Y a veces, escuchar con atención y responder con amor es más poderoso que cualquier riqueza material. Mi mundo, que alguna vez estuvo silencioso y vacío, ahora está lleno de sonidos y vida. Y cada vez que escucho no solo oigo, siento. Y cuando siento, actúo. Porque la verdadera riqueza no está en el dinero que acumulamos, sino en la bondad que sembramos en los demás. Si alguna vez dudas de tu capacidad para marcar la diferencia, recuerda que un solo gesto puede cambiar todo. Escucha, actúa, ama. La vida está llena de oportunidades para ser amable, y cuando lo haces, no solo cambias la vida de alguien más, cambias la tuya para siempre.